¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Que lo sepas, no pagas menos de lo que recibes. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Sí, no, y lo seguiremos diciendo. Madre mía, ¿por qué pagamos impuestos? ¿No te dicen a ti esos amigos? No. ¿Por qué? Mira a la ministra Montero. A ver. Richard, ¿cómo te preguntas eso? Bien. Es muy importante que cada vez que hablemos desde la izquierda de algo relativo a bajada de impuestos, lo acompañemos de la pedagogía fiscal que tenemos que hacer respecto a la necesidad de que los ciudadanos contribuyan de forma proporcional, progresiva, el que más tiene más, el que menos tiene menos, pero en definitivo que defendamos que lo que construye país, que lo que consolida nuestra arquitectura estatal democrática es justamente que los ciudadanos contribuyan a una bolsa común que se redistribuye en función de las necesidades. Pues sí, ¿por qué pagamos impuestos? ¿Por qué pagamos tan pocos impuestos? Eso parece, yo creo que sí, que podríamos Con todo pagar lo más. que recibimos. Bueno, pues vamos a verlo. ¿Te sale a cuenta pagar impuestos? Claro. Vamos a dar las cifras reales para bien y para mal. Cuidado, también para bien. Para bien también. Sí, bueno, sí. venga, necesito argumentario. Pues mira, un poco le dedicamos esta pizarra a este informe de FEDEA, Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles. Varios economistas, aquí tenemos uno de los autores, Jorge Onrubia, que dice el 60% de los hogares, dividimos por quintiles, recibe de media un importe de prestaciones públicas mayor que lo que pagan en impuestos. Ahora veremos, en realidad es más o menos la mitad, pero sí, si lo dividíamos por quintiles, los 3 primeros quintiles salen a ganar, viéndolo así, los 2 últimos a perder, si lo queremos ver así. Ahora vamos a ver quiénes son Bien. los 2 últimos. Eso es. A mí este informe me gusta mucho, porque lo que hace es, pues, no lo incluye todo, sería probablemente imposible, o habría que hacer una labor ahí de detalle, pero incluye todas las grandes categorías de impuestos, cómo se distribuyen en función de los ingresos de los hogares, y luego también las grandes categorías de gasto público, tanto las transferencias directas como el gasto en sanidad, gasto en educación, que lo que hace es imputarse ese gasto, cuál sería su valor más o menos de mercado a cada hogar que lo recibe. Entonces está muy bien porque ves una panorámica, cuánto estoy pagando y cuánto recibo. Pues bien, aquí estos son los hogares en función de sus ingresos. Cuidado, que alguien dirá, oye, pues a ver dónde me sitúo yo, ¿no? ¿Por qué digo cuidado? Porque esto no equivale al sueldo. Aquí estamos poniendo renta bruta media de los hogares de cada quintil. Esto no es sueldo. Esto sería todos mis ingresos laborales, incluidos los impuestos que pago, las cotizaciones sociales, todos esos ingresos, todos los ingresos que yo pueda tener de otro tipo, pues por ejemplo que tenga una casa alquilada, pues también se incluyen, y también en este indicador, porque el informe es muy exhaustivo, tiene como diferentes indicadores, pero este, renta bruta, se incluyen las transferencias por parte del Estado. Vale. Pero no se incluyen todavía los impuestos. Entonces, con eso quiere decir, y además va por hogar, no va por persona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, quintil 4, es decir, los que están entre el 60 y el 80% de la distribución, ya media alta. Alguien dirá, 62.000, ¿no? Eso es un sueldo muy alto. No. Esos son renta bruta de esos hogares, por ejemplo. No es la nómina que te ingresa en el banco, No. Un matrimonio, 2 personas, que trabajan los dos y que tienen los dos un sueldo bruto de 50.000 euros, sueldo al que habría que añadir las cotizaciones sociales y otros posibles ingresos que tuvieran, ya está en esto. Que alguien dirá, ¿cómo? Sí. Un matrimonio con 2 trabajadores, que los dos ganan 25.000 brutos, que cada uno de ellos le llega a 1.600, 1.700 al mes neto, habría que verlo si son 12 pagas, 14. Ese matrimonio, que alguien dirá clase media muy pelona, está en el quintil 4, entre el 60 y el 80% de la distribución. Aquí, vamos, cualquier matrimonio, por eso estamos hablando de hogar, en el que los dos trabajan con sueldos de 30 a 35.000 euros, está aquí, que ya es el último quintil, lo divide FEDEA en 3 partes, ¿no? Los que van del 80 al 90, los que van del 91 al 99 y el último centil, es decir, el 1% que más gana en España. Cuidado. Estos, por ejemplo, el 10% más rico de España, esto es renta bruta media de este colectivo,
Pues dos trabajadores, un matrimonio en el que los dos trabajan con sueldos de 55 o 60.000 euros, sí, sueldos altos en España, pero no disparatados, está aquí, está en el 10% de los que más ganan de España. Entonces, cuidado porque a lo mejor estas cifras dice la gente, ah, no, claro, es que yo soy clase media, yo estoy más bien en esta parte. No, 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 que nos situemos. Un par de sueldos de 25, entre 24 y 26, 27.000 euros, aquí. Por encima de la media. Estos ya salen, este quintil ya sale que paga más impuestos que lo que recibe en prestaciones. Cuidado. Y ya estos... Por supuesto, también, claro. Este grupo, muchísimo más, pero que no pensemos que son millonarios. Cuando vemos 143.000 no pensemos que tiene que ser un sueldo de 143.000. Es un hogar con estos ingresos. Es decir, dos sueldos de 55 o 60.000 euros ya estarían aquí, porque además estos son ingresos medios de este colectivo. Es decir, para entrar en ese colectivo se entra con niveles bastante más bajos. De hecho, ni siquiera habría que ser millonario para entrar aquí, aunque veamos ese medio millón de euros. Aquí la media en este centil 100 distorsiona mucho hacia arriba, aunque lo vamos a dejar un poco al margen, pero probablemente un par de sueldos de 90, 100.000 euros ya te situarían en el 1% de españoles que más ganan. Y alguien dirá, hombre, sí, son sueldos altos, hemos dicho 80, 90, 100.000 claro. euros, pero no pensaríamos en un matrimonio que gana 90, 95.000 euros cada uno como millonarios, y puede que estuvieran en el 1% o muy cerca de ese 1% de los hogares con más ingresos de España. De hecho, yo estoy casi convencido de que entrarían ahí. Entonces, un poco que nos situemos mentalmente en qué quintil estoy, que cada uno con sus ingresos, oye, si los ingresos netos, lo que me llega al banco en mi hogar está entre 50 y 60.000 euros, estás aquí. Es decir, en el quintil más elevado, en el 20% de personas que más ganan, de hogares que más ganan de España. Si tus ingresos netos están alrededor de 60.000 euros y dos sueldos medios, medio altos, ya están ahí. Si tus ingresos medios, netos, están en torno a los 45.000 euros, estás aquí. Quintil 4, entre el 60 y el 80% de personas que más ganan de España. Esto es muy importante, que no nos hagamos trampas, porque claro, esto es bruto. Y además pensamos en salario rápidamente cuando esto es hogares. Lo digo porque hay mucha gente que estaba pensando, anda, ¿soy del 10% más rico de España? Sí, pero no soy rico. No, sí, eso lo tengo claro. Tengo claro que sí eres del 10% que más gana de España o del 20% y que no eres rico. Bien, sigamos. ¿De dónde vienen nuestros ingresos? Pues de nuevo, un poco esa división por quintiles y este último quintil que dividimos en tres partes, ¿no? Quintiles es dividir a la población por 20%. El 20% que menos gana sería el quintil 1, el segundo del 20 al 40 quintil 2, etc., ¿no? Bien, pues lo que vemos es que los ingresos llegan, según vamos ascendiendo cada vez más vía rentas del trabajo, bastante lógico. En los quintiles inferiores, buena parte de esos ingresos, de esa renta bruta, llega vía prestaciones del Estado, y solo en el último 1% hay un cambio de la tendencia, y es que otras rentas, que básicamente son rentas del capital, derivadas de inversiones, otras rentas, que es lo que hace que luego muchas veces genere cierta distorsión estadística respecto a los impuestos que pagan unos y otros, pero vemos cómo hasta ese percentil 100 son los ingresos del trabajo los que fundamentalmente van creciendo según van subiendo. Aquí probablemente tendríamos algunas familias con pensionistas con pensiones muy elevadas que tienen un porcentaje muy elevado de sus ingresos vía prestaciones, y que esas prestaciones, al ser muy altas, les hacen estar en el último quintil, en el 20% de hogares con más ingresos de España. Vale. Bien. Sí, sumas y restas. Visto todo esto, hogares con saldo neto positivo. Positivo es que reciben más del Estado de lo que pagan. Exactamente, que es lo que a ti te preocupa siempre. Tú. Siempre. Yo estoy ganando, pero tú estás ahí como un poco obsesionada. Yo no, porque además sabes que yo siempre te digo, nosotros, en general, personas de edad media, si quieres, tirando a jóvenes, sí. Tirando a jóvenes como tú, entre 30 y 35 años y 50 a 55, 60 años. Hogares en los que los dos trabajan, como nos pasa a ti y a mí, sí, y que, bueno, tiene un trabajo fijo más o menos normal. Yo sé que estas palabras son un poco técnicas, pero para que nos hagamos una idea, el 99% de los que nos están viendo, incluso los de sueldos bajos, están aquí. Quintil 4 y quintil 5.
Y muchos de ellos, que se consideran clase media, están aquí, en el quintil 5. Dicen, pero hombre, ¿cómo voy a ser yo clase media? Si mi sueldo es un bruto de 45.000, mi mujer gana 48.000, entre los dos netos nos llegan a casa, si miramos lo que nos llega exactamente al banco, pues eso, 45, 50.000 euros, estás en el quintil 5. Claro, se Eres paga del una hipoteca de no 20%, sé cuántos. Sí. Eres del Te da igual. 20% que más gana de España. Sí, sí. No te hagas Que trampas. es una radiografía del país pues muy lamentable, como ya hemos comentado muchas veces. Sí, sí, eso es otra cosa. O sea, desde el punto de vista país dices, oye, con esos sueldos estar en el nivel, en el 20% más alto, es muy, sí, tú has dicho lamentable, sí, bastante triste, pero que no nos hagamos trampa. Entonces, en lo que estamos viendo hoy, que es el saldo de los impuestos, es muy importante porque la gente dice, no, todo el mundo tiene la idea de, no, es que yo pago muchos impuestos, pero anda que lo que recibo, pues bien, no. Los dos primeros quintiles, como es lógico, pagan mucho menos de lo que reciben. Esto no es exactamente que paguen el porcentaje de lo que ganan, sino hogares en ese lugar de la distribución de ingresos que tienen saldo positivo. Pues bien, el 83% de los hogares del primer quintil, los que menos ganan, tienen saldo neto positivo. Las transferencias que reciben del Estado o los servicios que reciben del Estado valen mucho más que lo que ellos pagan vía impuestos. Y es lógico. De hecho, yo cuando vi el 83% pensé, eso es que el Estado español no es especialmente funcional. En los países que mejor funciona el Estado, esa cifra está por encima del 90%. Y luego vemos que va bajando. El 66% de los hogares del quintil 2 ganan. Pero fíjate, el quintil 3, ya solo la mitad. Y ahí estamos hablando de hogares con ingresos netos en 25, 30.000 euros, cuidado. Fíjate cuál es el ingreso bruto, la renta bruta, 41.000. Estamos hablando de hogares con ingresos netos, y eso es media, no es cuando se inicia el quintil, es media. Entonces, ahí estamos hablando de hogares con ingresos netos de 25, 28, 30, 32.000 euros y ya no más, porque si nos vamos si seguimos subiendo probablemente nos iríamos a este cuarto quintil. Pues bien, esos hogares, fíjate, hogar, 25.000, 27.000 euros netos, que probablemente piensan en sí mismo. Imagínate un matrimonio en el que entre los dos ganan eso, como clase media baja. Pues bien, solo la mitad de esos hogares reciben más vía impuestos, vía transferencias del Estado y servicios públicos de lo que pagan en impuestos. Y probablemente, como decías, encima llevar al niño en concertado, por ejemplo, tener un seguro médico. Y cuidado, ahí estamos pensando siempre en clase trabajadora, pero claro, ahí en ese quintil hay muchísimo pensionista. Es decir, si cogemos solo a los trabajadores de ese quintil, probablemente la mayoría de los hogares de ese quintil reciben menos. Claro. Y ya los que están aquí, pues vemos que directamente las cifras se hunden y la gran mayoría de estos hogares son hogares de pensionistas. Es así, de personas mayores que reciben la gran mayoría de sus ingresos vía prestaciones y que pagan menos impuestos. Entre las clases trabajadoras que están en estos dos últimos quintiles, que recordemos son el 40% españoles que más ganan, que tienen más renta bruta y que ya hemos dicho varias veces en la pizarra, que alguien repase las cifras que hemos dado, que ni de broma estamos hablando de salarios disparatadamente altos, sino más bien lo contrario. Pues bien, a la gran mayoría de ellos el saldo, el suma-resta, les sale negativo. Pagan mucho más en impuestos de lo que reciben. Las claves. Las claves. Esto, por cierto, lo hemos dicho ya unas cuantas veces en la pizarra, pero seremos más. Además, no nos cansamos. Como FEDEA saca este informe una vez al año, yo una vez al año lo traeré, está muy bien, que sepamos la realidad. Entonces, en primer lugar, la mitad de los hogares gana y la otra mitad pierde. Más o menos, si queremos hacernos así. Un titular sería, porque era el 51%, la mitad gana y la mitad pierde. Entonces, ahora que cada uno se sitúe y diga, yo estoy en la mitad de los hogares que más gana, en ingresos de la mitad de los hogares que tiene ingresos más altos, pues lo normal es que pierda. Y no nos hagamos trampa, repito, unos ingresos netos, lo que me llega al banco, entre los dos, no salario de uno, entre los dos, de 25 o 27.000 euros, ya me empieza a situar en la mitad de los hogares que más ganan de España. Triste, pero es la vida, la realidad es así. Sí. Pues bien, la mitad de los hogares gana, la otra mitad pierde. ¿Y quién paga? Las clases medias trabajadoras les sale a pagar prácticamente a todos.
Da igual lo que diga María Jesús Montero. Da igual, y da igual incluso... Lo que digan los de Podemos sobre los ricos, da igual. Y clases medias, hemos puesto aquí medias, muy medias. Si eres clase media, trabajadora de 25, 30, 35, 40 años, puede haber de todo. Puede haber alguien que por algún motivo recibe una prestación muy elevada del Estado o que los servicios públicos que recibe sean son casos muy concretos, elevados. claro. Pero la media es que te sale a pagar. No te hagas trampas, te sale a pagar. Otra cosa es que alguien podrá pensar, bueno, pero ahora me está saliendo a pagar y yo confío en que cuando tenga a lo mejor 68, 70 años me saldrá a recuperar una vez que sea pensionista. Y, por ejemplo, clases medias, medias bajas, es verdad que puede que les compense algo lo que van a recibir vía pensionista respecto a lo que ahora están pagando. A las clases medias altas, y repito, no millonarios, sino esas personas que hemos dicho con ingresos netos a partir de 55, 60.000 euros para el hogar, no les va a salir rentable el suma-resta en el acumulado de su vida ni de broma. Van a pagar ahora muchísimo más impuestos de lo que reciben y luego lo que compensen cuando sean pensionistas no va a ser suficiente. Para esos niveles de ingresos es lo habitual. Y repito, esto es muy importante, esto no es ni bueno ni malo. Esto es el sistema que tenemos. Definición de sistema tributario progresivo, es lo que ha explicado la ministra. Entonces, lo que pasa es que la ministra explica esto y luego dice, no, las clases medias en realidad en España no pagan tantos impuestos. Esto es lo que es mentira. No. Oye, sintámonos orgullosos. Lo hemos dicho alguna vez en la pizarra. Pongámonos la medalla. Yo soy solidario, yo defiendo un sistema progresivo. Yo estoy de acuerdo en que los que más tienen, más pagan. La progresividad empieza por ti. Me gusta eso, la progresividad. Exactamente, Richard. Que una persona que está ganando un sueldo de 45 o 50.000 euros, el problema no es tanto la realidad es la que le estamos contando aquí, paga mucho más de lo que recibe y el saldo neto fiscal a lo largo de su vida va a ser deficitario para él. El problema está en que se cree que no, se cree que es mentira. Se hace las cuentas, hace unas cuentas medio falsas, no lo cuenta todo y no mete en la bolsa de sumas y restas todo lo que tiene que meter. Entonces, oye, cuando dicen, no, yo soy solidario, a mí me gusta este modelo socialdemócrata en el que estamos, oye, pues medalla, póntela ahí y dilos, tú sostienes el estado del bienestar en España con un sueldo bajo. Sostienes el Estado. Que sí, que tu sueldo es bajo. Pues con tu sueldo bajo lo estás sosteniendo. No estás recibiendo más de lo que pagas. La vida es así. Y ahora la gran polémica y el juego político. Exactamente. La polémica es esta, ¿no? Siempre esas grandes categorías que hacen los políticos. Trabajador. Pues verás, no. Los trabajadores, la gran mayoría, sale a... Pringan. Esto es así. ¿Qué quieres que te haga? Oye, haber elegido susto, ¿no? Pues eso. A los jubilados, a la gran mayoría, les sale a ganar. Entonces, ahí la cuenta que tienen que hacer los trabajadores y los jubilados es, si quieren hacer esta cuenta, oye, a lo mejor es que simplemente son solidarios, como la ministra Montero, pero si quieren hacer la cuenta, lo que tienen que decir es, lo que me ha salido a perder durante mi vida laboral, ¿lo compenso durante mi vida como pensionista? Pues ahí va a depender mucho de muchas circunstancias, pero podría ser una cuenta que tendrían que hacer. Y luego, por supuesto, los inmigrantes, que nos dicen, no, van a sostener el estado del bienestar. Bueno, claro, con los sueldos que llegan ganando. Claro, entonces, esto es básicamente mentira. Claro. ¿Por qué? Pues una pura cuestión de lógica. ¿Dónde llegan la gran mayoría de los inmigrantes? A ese tipo de hogares. Los hogares que están en la parte de la izquierda de la distribución, en los dos primeros quintiles. Tenemos que salir a la calle en tu pueblo, ¿no? Claro, pensar que un colectivo que entra cada año en los niveles más bajos de la distribución de ingresos, que como vemos la gran mayoría de esos hogares con esos ingresos son receptores netos del Estado, pues pensar que ese colectivo de forma mágica va a ser el único que va a tener un saldo neto negativo, que va a pagar más impuestos de lo que recibe, que es lo que nos dicen en la retórica habitual, pues es bastante, en mi opinión, es bastante absurdo. Yo creo que asumamos que no es así. Incluso si coyunturalmente determinados colectivos te pueden aportar más vía trabajo porque todavía no están recibiendo las prestaciones que en teoría están generando derecho a futuro, el saldo acumulado a lo largo de su vida no lo será. Hicimos hace poco también un podcast en Economía para quedarte sin amigos con las cuentas en Holanda, se han hecho así y básicamente la conclusión a que han llegado los holandeses es que la mayoría de los inmigrantes, especialmente de aquellos de baja cualificación, con bajo nivel de estudios, son receptores netos de ayudas, que es lo lógico, de verdad. Yo en esto no critico mucho, si lo que digo es que no nos mientan, que veamos las cifras reales,
Por cierto, estas son mis conclusiones, no son las conclusiones del informe, digo, porque a lo mejor alguno de los autores del informe dice, oye, que esto que dice Domingo es una opinión suya. Son y nuestras lecturas. Es verdad, es la lectura que yo hago de estas Pero cifras. de los datos del informe. En absoluto se le pueden imputar a los autores. No, y por ejemplo, estos datos, pues esto no viene, el informe no desagrega por muchas de estas categorías, simplemente uno ve las cifras y dice, a ver, a mí la lógica me lleva a pensar que muchos de los mensajes que nos están trasladando constantemente, como que la clase media trabajadora recibe más prestaciones del Estado de lo que paga en impuestos, como que los inmigrantes, que el porcentaje que llega a España bastante elevado, son de baja cualificación y bajos ingresos, son aportantes netos, no es verdad. Aquí podríamos hacer muchas lecturas, pues yo siempre digo lo mismo, típico inmigrante latinoamericano de clase media que te llega y consigue un trabajo nada más llegar, ¿es ese aportante neto a las arcas del Estado? Claro que sí, no ha recibido ninguna prestación y desde el primer momento te está cotizando y te está pagando impuestos. Digamos, hay muchas tipologías y ahí podríamos entrar en la discusión, pero que seamos realistas respecto a lo que ganamos de verdad. ¿A dónde nos sitúa eso en la escala de la distribución y a cómo se reparte el suma-resta de ingresos y gastos, que somos muy poco realistas en general en nuestro país? Pues nada, lo decimos siempre en el podcast, pero también lo vamos a decir aquí. Suscríbete, Sí. da me gusta, comparte nuestra pizarra. Eso ¿Cuántos es. años llevamos haciendo la pizarra? Yo creo que es la primera vez que decimos esto de que se suscriban. Pues que se suscriban y que piensen de verdad dónde están en la distribución, porque no sé por qué todos tendemos a situarnos como muy atrás. Yo Sí, te lo tengo dicho a ti, Richard, eres una de las personas más ricas de España. Madre mía, lo que tengo que aguantar. Que no te lo crees, iba a decir del 40. Del 20% que más ingresa en España, tu hogar, seguro. No me digas eso, que gasto más. Pues nada, que gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.